Voluntario Pregunta, un espacio de aprendizaje y entretenimiento. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Un Voluntario Pregunta, un podcast de la red Intercurum. Retomamos el segmento de Conociendo tu voluntariado, aunque esta vez vamos a compartir con ustedes una serie de episodios particularmente especiales porque versarán sobre un programa en concreto, y es que vamos a conocer el programa de participación ciudadana impulsado por el Congreso de la República y la Fundación Alemana Hans Seidel. Es así que este programa especial lo hemos titulado Conociendo el programa Parlamento Joven Perú. Yo soy Alenka Núñez y los estaré acompañando en este episodio. No obstante, antes de empezar, vamos a conocer a nuestro invitado de hoy, parlamentario joven por Lima Metropolitana. Él es Omar Ortiz. Bienvenido, Omar. Hola, estimada Lenka, es un gusto escucharte. Ha pasado un mes aproximadamente desde que terminamos el Parlamento y bueno, es un gusto estar aquí y compartir con tu público. Excelente, excelente, Omar. Muchas gracias a ti por tu tiempo. Cabe mencionar, para conocer un poco más a Omar, que es bachiller en Derecho por la Universidad Tecnológica del Perú, en la ciudad de Lima, y su línea de investigación está relacionada con temas de libertad económica y social. Y recientemente ha participado en el Congreso de Jóvenes Liberales, entiendo. Es la Escuela de Líderes Liberales de la Fundación Friedrich Naumann, que acaba de terminar hace un par de días también. Precisando, es de la Fundación Friedrich Naumann, es bastante conocida esa escuela de líderes liberales. Y qué bien que estés participando en esos espacios, Omar. Pero vayamos a lo que hemos venido. Omar, ¿para ti qué es el Parlamento Joven? El Parlamento Joven, bueno, aparte de ser un programa de la Oficina de Participación Ciudadana que tiene el apoyo de la Fundación Hans Seidel, este programa es una oportunidad para que los jóvenes podamos tener esta experiencia vívida de lo que viene a ser el Parlamento, de la actividad legislativa concreta. El Parlamento Joven, de hecho, se describe como una oportunidad para fortalecer la capacidad de liderazgo, promover la cultura y el debate constructivo, o para conocer las funciones de un congresista de la República, que en verdad es necesario para los jóvenes que quieren interesarse en la actividad política en general, pero también para que los ciudadanos conozcan y puedan entender cómo funciona el legislativo y en base a ello poder generarse juicios de valor, incluso también poder accionar directamente, poder conocer la actividad de lo que es la iniciativa legislativa ciudadana, saber cómo llegar a un congresista y poder plantearle problemas, plantearle soluciones. Entonces, para todo ello sirve el Parlamento Joven como una experiencia formativa. Comprendo, comprendo. ¿Y nos podrías explicar cómo se es parte del Parlamento Joven, quizá algunos requisitos, y cuál es la dinámica a nivel regional y nacional, quizá? Bueno, para ingresar al Parlamento Joven lo que tienes que hacer es inscribirte cuando se abren la convocatoria. Es lo que hemos hecho la mayoría, tú y yo lo hicimos en su momento. Te inscribes, luego hay una serie de filtros a nivel formativo, por así decirlo, porque se llevan unos cursos virtuales que enseñan te enseñan sobre diversas materias, te enseñan sobre actividad legislativa, te enseñan sobre participación ciudadana, partidos políticos, constitución, o sea, en varios temas. Das un examen y en base a esos exámenes y los resultados se forma una lista de las personas que pasan ya al plenario regional. En el plenario regional se hace una pequeña versión de lo que viene a ser un pleno nacional. Se eligen voceros, se eligen representantes de mesa directiva, y esos representantes de mesa directiva van a finalmente salir por sus bancadas, hacen votaciones, comisiones, debate interno, luego se hacen después de estos debates en las comisiones, los resultados son enviados para el plenario también tiene otro debate más amplio en el cual finalmente se votan los proyectos de ley que han sido decididos a favor en comisión. Correcto, Omar, me parece interesante. Y algo que de hecho tengo que preguntarte es que tú estás representando, eres parlamentario joven 2022 por Lima Metropolitana. Y se sabe que Lima Metropolitana es una de las regiones que más escaños tiene. Y en ese contexto también la competitividad es bastante grande, es mayor que en otras regiones. En ese Ujú. contexto, ¿cómo lograste que te eligieran para que representes a tu región a nivel nacional? Y si nos podrías compartir cuántos escaños tiene Lima Metropolitana. Claro,
Lima Metropolitana tiene de hecho 33 escaños. La representación que hay en el Parlamento Joven, en el plenario nacional, es lo que pasa en el Congreso Real. Lima Metropolitana tiene 33 escaños, entonces en el Parlamento Joven tiene 33 escaños. Actualmente ha cambiado la forma en la que se eligen, porque ahora este año ha sido tres grupos de 130 jóvenes aproximadamente, de los cuales 11 por cada grupo han pasado al Pleno Nacional. En su momento, cuando yo participé, de los más de 1.400 como 1.500 postulantes, luego pasamos 130 el filtro académico, que es estos cursos de participación ciudadana, y luego de exámenes y todo pasamos 130, y en esos 130 se eligió a 33 representantes. Ahora, algo que pasó cuando yo postulé ha sido el tema de que, ¿cómo se eligió? Se eligió por bancadas. De hecho, cada bancada eligió a sus representantes. Yo en su momento en la plenaria regional de Lima Metropolitana fui vocero de la bancada Honestidad. Es la quinta bancada en tamaño, una de las más pequeñas, de hecho, pero gracias a una buena gestión, a buenos acuerdos y buenas negociaciones con otros voceros, una bancada pequeña tuvo lugar en el pleno de la mesa directiva del Parlamento, que es bastante difícil de lograr, pero con un voto consolidado y una posición firme y llegando a acuerdos con otras bancadas se puede lograr. Eso, además de que se logró también la presidencia de una comisión, una vicepresidencia en otra comisión. Mi bancada vio esos resultados como un buen efecto de una buena actividad realizada, una buena gestión, y por eso a mí se me eligió por voto unánime para pasar el Pleno Nacional. Fue unánime. Todos los asistentes de mi bancada votaron a favor para que yo fuera representante nacional. Y eso me llevó al Parlamento Nacional. La experiencia Lima Metropolitana sirve mucho porque como somos 130, básicamente se asemeja en cierta forma a un pleno nacional, que son 130. Entonces, Claro. la experiencia sí es más fuerte, en verdad. Y en base a eso, Omar, ¿cuál era tu expectativa antes del plenario nacional? Y bueno, quiero mencionar que tú fuiste vocero en la bancada Democracia. a nivel nacional, ¿no? Ajá. ¿Nos podrías compartir de qué bancada fuiste vocero y cómo viviste la experiencia ya en un plano nacional? Claro, yo fui vocero de la bancada de Democracia. En este caso pasé de ser la segunda bancada minoritaria a ser la segunda bancada más grande. En este caso, la bancada de Democracia, a mí en lo personal me hubiera gustado postular a la representación de mesa directiva de pleno, pero la necesidad de mi bancada era tener un vocero. Yo por cuestiones profesionales ya básicamente he estado muy relacionado a la negociación económica y política, y por la experiencia del plenario regional que hubo, entonces decidí ceder esa oportunidad y consultar con mi bancada. Ellos me dieron un gran apoyo, más de la mayoría me apoyó para poder ser vocero. Me eligieron y en base a eso se pudo desarrollar las negociaciones. La verdad, la experiencia del plenario nacional ha sido muy grata. Te digo, yo tengo algo de experiencia en negociación político-económica, pero el plenario nacional me ha llevado a en 3 días crecer de una manera rápida, acelerada, porque te enfrenta a un escenario que generalmente no se ve. Generalmente uno en negociación no tiene que ver mucho con personas con diferentes ideas o personas con posturas muy distintas a las que uno podría conciliar, pero el plenario nacional te da esa oportunidad. Respecto a ese tema, Omar, por ahí se indicaba básicamente que no necesariamente se habrían conciliado todas las posturas o todas las listas, ¿no? Inclusive había una que otra bancada que se sentía excluida, ¿no? De alguna suerte de negociación. ¿Cuál es tu opinión respecto al tema? Yo creo que ninguna bancada fue excluida. Ciertamente las posiciones de los voceros representan a de sus bancadas, y todos los voceros tenemos que velar por los intereses de la bancada. Yo no sentiría que ninguna bancada se haya sido excluida. Bueno, también tenemos que entender que no todo lo que uno desea lograr se va a lograr. Muchas veces tienes que ceder, como te digo. Yo me hubiera gustado ser representante de mesa directiva o postular por lo menos, y cedí en favor de mi bancada para poder tener la oportunidad de velar los intereses de mi bancada y poder salir adelante en una negociación que finalmente nos llevó a la presidencia de mesa directiva.
Mira, la bancada Correcto. más Y sobre grande, ese punto, generalmente, sí, disculpa que te corte, Blanca, la bancada más grande generalmente tienta a la presidencia, pero dada la situación política, por así decirlo, tienes que ser flexible, tienes que manejar y decir, quizás tengo que seguir acá, quizás tengo que acá puedo ir por otro rumbo, hay otro camino, entonces todo eso tiene que verse y muchas veces la impresión es de, oye, no logramos todo lo que queríamos. Sí, es cierto, pero es porque también las negociaciones no son sencillas. El rol de un vocero de bancada, la verdad, es complicado. Claro, lo más importante en la lista para la mesa directiva fue que los representantes de esa lista, de la lista número uno, fueron representantes que han sido elegidos por mayoría dentro de sus bancadas. Es decir, la posición inicial de todos los voceros y que se manejó desde antes, incluso fue la de hacer elecciones internas para dar una representación democrática a la mesa directiva de Pleno. Y esa fue la idea, de hecho, eso es lo que da legitimidad a la lista número uno, que finalmente la lleva a tener la victoria y poder representar en la mesa de pleno. Ahora, dada la situación política, las bancadas tienen que ver qué posición ayudaría más a la lista y cómo esto ayudaría a concretar que la lista por fin salga elegida. Entonces, en ese sentido, la representación de regiones resulta muy importante y nosotros teníamos un representante de regiones. Nuestro representante de regiones tenía un muy buen rol, una persona con bastante preparación, entonces eso ayudó a granjear el apoyo de otras bancadas, el apoyo de otros voceros y en ese sentido también da el espectro político en el cual se esperaba una representación de regiones. De hecho, la perspectiva ha sido siempre que regiones también tengan muy buen protagonismo. Hemos intentado hacer un parlamento bastante idealista y en ese sentido, pues se llegó a esto. La bancada mayoritaria tenía un representante de peruanos en el exterior, lo cual es inusual, pero un representante de peruanos en el exterior logró la primera vicepresidencia. Entonces, ese manejo político y técnico ya se vio en la Junta de Portavoces y se vio por mejor una conformación como la que se tuvo y finalmente dio resultados. Claro, la conformamos todos en verdad, ¿no? Pues es una cuestión que se dirige entre varios voceros y tenemos que analizar la situación también para poder llegar. claro, claro, pero fuiste parte del trabajo de voceros para conformar esa lista Ujú. número uno. Pero vayamos al tema de comisiones antes que nos gane el tiempo. ¿Cómo elegiste la comisión a la que quisiste ir? La Comisión de Constitución y Reglamento. Bueno, yo elegí esa comisión, o bueno, postulé esa comisión dentro de mi bancada por netamente el proyecto de ley que se discutía. Me parecía un proyecto de ley que, si bien planteaba una situación preocupante, estaba enfocado de una manera en la que no correspondía. Yo sostuve que el problema es la fiscalización y no la generación de más leyes. Y bueno, menos aún cuando las leyes desincentivan la inversión privada, que es la fuente productiva de cualquier sociedad y cualquier sistema económico. Eso fue para mí lo decisivo para ir y postular esa comisión, integrarla y finalmente defender una postura en contra de ese proyecto de ley. Tú estás ahí Claro, conmigo. aparte de que había un debate ideológico bastante fuerte detrás del proyecto de ley en sí mismo, Sí, ¿cierto? sí, efectivamente. De hecho, una de las partes que más se resaltó no era la parte en la que el proyecto de ley sostenía este reclamo preocupante de el tema de la contaminación y todo ello, sino la parte más preocupante era el escaso sustento económico y el desconocimiento de teoría económica sobre el que se planteaba. Entonces, en verdad, si bien hay una situación preocupante, existen otras medidas. Nosotros apostamos más por la fiscalización. De hecho, ahora que acabo de terminar justo el tema de la Fundación Naumann, en nuestro proyecto que presentamos como equipo para poder llegar y ganar el tercer puesto fue un tema de fiscalización en materia laboral. No generar más leyes. Generar más leyes no necesariamente es la solución. La solución muchas veces es una adecuada fiscalización para ver que se cumplan las leyes ya establecidas. Y ese es el problema real en materia de minería,
que se cumplan las leyes, y no necesariamente la gran minería, sino la mediana y la pequeña, que son posiblemente quienes más contaminan. Sí, definitivamente es una postura válida y de hecho eso se debatió también en la comisión. Pero bueno, yo estuve en la misma comisión que la tuya, me pareció que fue una de las comisiones más, donde más se debatió en realidad, ¿no? Hubieron bastantes argumentos. Pero más allá de eso, quiero y recuerdo un suceso particular en esa comisión y es que, ¿cómo tomaste? Y bueno, lo menciono, o que mejor dicho lo narro, ¿no? En un determinado momento, un miembro de la organización anuló tu participación para la votación de la mesa de esa comisión. Y por ahí hubo la posibilidad inclusive de tomar otras acciones. ¿Cuál fue tu visión respecto al tema, no? Creo que fui la única persona dentro de la comisión que se solidarizó contigo porque me parecía un abuso sobre el tema, pero ¿cuál fue tu recepción o tu percepción respecto a ese punto? Claro, bueno, la verdad yo no podría decir mucho porque obviamente no sería objetivo en este punto. Yo más bien te preguntaría que, ¿cómo lo viste tú? ¿Qué piensas de lo que pasó? Bueno, en realidad quiero mencionar para todos los que no estuvieron ese día y en la comisión que propiamente no se instaló a tiempo, ¿no? La mesa, y entiendo que había una suerte de discusión respecto a quién debía presidir y quiénes debían ser parte de la mesa, ¿no? Entonces, había un tema de impuntualidad de las personas que iban a estar, comprensible, pero más allá de eso, mi lectura, al menos, no sé si limitada, equivocada, fue que independientemente de los errores que pueda tener cualquier persona, en este caso los parlamentarios, no puede haber alguien de la organización que anule la participación, inclusive que anule el voto de una persona, ¿no? Y lo que más me llamó la atención es que todo el mundo hablaba de derechos, hablaba del proyecto de ley, o sea, después, ¿no? Obviamente, pero nadie se inmutó frente a un acto tan arbitrario como quitarle el voto a un parlamentario joven dentro de una comisión, ¿no? Entonces, nuevamente te hago la pregunta, ¿cómo te sentiste al respecto? Bueno, la verdad yo lo he tomado como una situación que queda en la anécdota. Obviamente es una situación que uno no se espera, pero como tú dices, creo que una actitud firme y tranquila puede ayudar mucho más en una situación agitada. Había un tema de quién conformaba, quién no conformaba. Había un grupo que no estaba de acuerdo el acuerdo de portavoces para comisiones, otro grupo que sí. Entonces creo que uno con una actitud tranquila puede llamar más a la calma independientemente de lo que haya sucedido después. Y como tú puedes ver, creo que la actitud política que un joven puede tener es esa, es la de no dejarse llevar y ciertamente defenderse de una posición firme, pero tranquila. Finalmente no Compré. pasó a más, que fue algo que luego se conversó con parte de la organización, se nos dio la razón y bueno, que como te digo, queda para la anécdota igual. Claro, claro, de todas maneras tenía que mencionarlo porque fue un suceso, digamos, interesante dentro del tema de las comisiones. Omar, ¿has recibido algún apodo? ¿Alguien te ha llamado de alguna manera dentro del Parlamento Joven que tú sepas? No, cosas de anécdota ya. Eso es off the record. Ha sido interesante, la verdad. De acuerdo que a un compañero de Tacna le dicen el sueños también. Y han salido luego los memes y todo, todos los compañeros. Ha sido una situación que, bueno, siendo jóvenes también, se presta, ¿no? Se presta a que los jóvenes tengamos más confianza, desarrollemos más vínculos de amistad. De todas maneras, uno tiene que tomarlo con juventud, con alegría y ver que esas cosas suceden. Como digo, una situación para la anécdota. Dale, dale, comprendo en su totalidad. Y bien, vamos a las conclusiones finales del Parlamento Joven 2022. ¿A qué conclusiones podrías arribar? Yo creo que es un espacio que permite que muchos jóvenes crezcamos o bueno, tengamos ese crecimiento que muchas veces no es tan fácil de tener si no estás dentro de una actividad partidaria. Entonces, como espacio para la inclusión de la ciudadanía, me parece esencial que se mantenga. Me parece necesario totalmente que se mantenga. Yo había escuchado anteriormente el Parlamento Joven por cuestiones de agenda no he podido participar,
pero finalmente me animé y para mí, a pesar de la experiencia que podía tener previamente, ha sido un espacio de crecimiento muy oportuno, me ha permitido generar vínculos de amistad, confianza y un equipo técnico con el cual poder trabajar y poder compartir diferentes proyectos. En ese sentido, la verdad, me parece un programa necesario, totalmente necesario para los fines que busca, que es educación ciudadana, difusión de la actividad Claro. legislativa, me parece necesario. De hecho, es interesante que también hay más programas. El Parlamento Joven es uno de ellos, que es como el Parlamento en el que vayamos la mayoría a cierta edad, pero tenemos el Parlamento Mujer, muy bueno para el espacio femenino, el Parlamento Universitario y el Parlamento Escolar. Yo actualmente, de hecho, estoy impulsando que al menos mi universidad en la sede central y los colegios en los que he estudiado cuando era más pequeño puedan participar de este programa. Me parece que será una actividad nutritiva para todos los jóvenes. Ah, mira, qué excelente que estés involucrado ya luego de culminado el plenario nacional. Muchos terminan desvinculándose, ¿no? Pero qué bueno que seas un agente para poder vincular y acercar a todas las personas que pudieran estar interesadas en estos espacios de participación ciudadana. Pero vamos a la parte crítica, Omar. ¿De qué manera crees que podemos mejorar este espacio de participación ciudadana llamado Parlamento Joven? Bueno, algo que yo tengo presente siempre es que todo siempre es mejorable, pero tampoco se debe buscar la perfección, porque, bueno, en algún momento leí la búsqueda permanente de la perfección ya es un signo de inmadurez. Creo que se puede mejorar posiblemente en cuanto, no sabría decirte, quizás más charlas presenciales en lugar de virtuales, porque un poco la presencialidad también ayuda más a que los chicos se vayan conociendo. Eh, el tema de la virtualidad sí es necesario y te ayuda a reducir costos de tiempo, pero quizás que los chicos tengan más espacio de integración, quizás después del Pleno Nacional realizar actividades convocando a los parlamentarios para que puedan iniciar actividades ciudadanas. Creo que podríamos complementar en cierta medida el Parlamento Joven y el plenario con otros proyectos para que los chicos que han participado y ya se vincularon no se desvinculen, sino que se mantengan, porque tenemos básicamente un año para preparar diferentes actividades. No todos podríamos quizás haber alcanzado un equipo técnico o generar un equipo, entonces el Parlamento podría brindar ese espacio para que los chicos, en lugar de desvincularse, se sigan vinculando a través de programas que ellos podrían incentivar o actividades que ellos mismos podrían llevar. Por ejemplo, a mí me gustaría que quizás otros chicos parlamentarios de Lima fueran a dar charlas de lo que es el Parlamento Joven a los colegios. Me parece interesantísimo eso. O sea, complementar la actividad, creo yo. Claro, tienes mucha razón, ¿no? De tal manera que se continúe con esa vinculación que haces referencia y que también enfatizas en su importancia. Concuerdo contigo. Finalmente, ¿qué recomendaciones le darías a los futuros jóvenes que podrían estar escuchando este episodio y se podrían interesar en el programa? Que cuando participen en el Parlamento Joven tengan una mente abierta, como es propia de los jóvenes, que estén dispuestos a compartir diferentes posturas y diferentes ideas. De hecho, en la junta de portavoces que yo tuve dos veces la oportunidad de integrar, estuvimos haciendo acuerdos jóvenes de diferentes posturas ideológicas, la derecha, izquierda, centro, centro izquierda, centro derecha. Yo soy liberal, entonces habíamos jóvenes diferentes espacios del espectro político llegando a acuerdos. Y creo que es lo más idealista que hemos podido hacer. Llegamos a hacerlo y me parece que fue un ejemplo de lo que se puede realizar con una actividad al menos juvenil y quizás en un escenario de simulación, pero que se puede hacer, se puede llegar si es que hay voluntad y los jóvenes nos mantenemos firmes en cuanto a nuestros principios, ideales. Creo que mi recomendación sería esa, que lleguen con la mente abierta a diferentes posturas, a diferentes actividades, que si van a tomar un rol de negociación o representación en su bancada, tengan la posibilidad de escuchar, de dialogar, de intercambiar con los demás para poder entenderlos y llegar a acuerdos sin que luego tengan que haber enfrentamientos ni nada, porque sucede, pero lo ideal es que se llegue a acuerdos y evitar situaciones adversas. Claro, claro, y sobre todo en espacios tan polarizados como es la política peruana, a veces lo que más se necesita
son consensos más que polarizaciones ideológicas, ¿no? Es importante y suscribo lo que has mencionado. Y bien, llegamos a la parte de la recomendación voluntaria y quería, bueno, te preguntamos, Omar, en base a todo lo que hemos hablado, ¿podrías recomendarnos algún material, quizá libro, película, serie, para reforzar el tema? Justo estoy leyendo en este momento un libro que me parece muy interesante. Tú sabes, yo estudié Derecho, pero me interesa un poco aprender bastante economía. Estoy leyendo Economía Básica de Thomas Sowell. Me parece que no importando de qué carrera salimos finalmente de la universidad, es importante que los jóvenes conozcamos teoría económica para poder en base de eso tomar decisiones en actividad política más que nada. Es necesario conocer. Me parece un libro necesario de lectura obligatoria, me parecería incluso que todos deberíamos por lo menos observar. Tiene una forma muy simple de explicarte la economía y sus principios, con ejemplos muy claros. En verdad, yo recomendaría el libro que estoy leyendo ahora, además de muchos otros como Economía Política de von Mises también. Creo que esos libros son esenciales. Correcto, correcto. Y te tomamos la palabra y vamos a hacer esa recomendación voluntaria para todos nuestros oyentes. Muchas gracias, Omar, por todo tu tiempo. Creo que ha sido una charla bastante interesante. Y de esta manera terminamos este primer episodio del programa especial Conociendo el programa Parlamento Joven Perú. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escucharnos. Cualquier duda, sugerencia, pregunta o comentario lo pueden realizar a través de nuestras redes sociales, página o Instagram, Un Voluntario Pregunta. Un abrazo fraterno a todos.